Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este martes, en el que les tenemos que contar muchas cosas, porque para ser un 11 de febrero del año 2025 no ha estado nada mal. Por ejemplo, hoy ha sido el día elegido por el presidente del gobierno para reunir a los suyos en el Congreso de los Diputados y más allá de encomendarles la tarea textual de difundir mi palabra por tierra, mar y aire, el presidente quería presumir y ha presumido, por ejemplo, de la economía española. Estamos demostrando, la socialdemocracia española, que somos una referencia de cómo hacer bien las cosas, de cómo se puede crear empleo y dignificar las condiciones laborales. Hoy mismo hemos aprobado de nuevo una subida del salario mínimo interprofesional, o de cómo se puede reforzar el estado del bienestar al tiempo que consolidamos las cuentas públicas. En fin, hemos sido una de las mejores economías del mundo, creamos el 50% del crecimiento económico de la eurozona, un 30% de los nuevos empleos, siendo el 10% del Producto Interior Bruto europeo y el 14% de la población europea. ¿Saben lo malo de presumir? Que luego a lo mejor te pueden hacer preguntas. Porque si la economía española está tan bien, ¿cómo es posible que el gobierno no tenga margen como para no hacer pagar el IRPF a los que cobran el salario mínimo interprofesional? A los que, como ha dicho esta mañana Yolanda Díaz, era gente que estaba en la pobreza. Si es gente que estaba en la pobreza y ahora tienen el salario mínimo interprofesional, ¿cómo es que les haces tributar por el IRPF? Ya sería extraño si las cosas fueran regular, pero si nos van tan bien como dice el presidente, es las cosas del gobierno progresista, que progresista es hacer pagar el IRPF a los que menos cobran. Hasta hoy no estaba nada claro qué es lo que iba a pasar, porque era tan poco vendible que el gobierno hiciera esto que se especuló con que María Jesús Montero, la gran exprimidora de impuestos de la historia de España, se apiadara. Y más que nada porque Yolanda Díaz lo vio y dijo, esta es la mía. Una vez que me he cargado a Carlos Cuerpo, alias el mala persona, voy a por María Jesús Montero y lo mismo la llamo usurera. Todo podía pasar, pero al final Pedro Sánchez esta vez con María Jesús Montero no ha tenido el ejercicio de sadismo que con Carlos Cuerpo. Hay niveles y niveles y el de Carlos Cuerpo ha quedado, pues eso, cuerpo a tierra. El Consejo de Ministros aprobaba finalmente la subida del salario mínimo a 1.184 euros brutos anuales, pero sin elevar el mínimo exento para adaptarlo a esa subida del salario mínimo. ¿Qué significa esto? Pues que los o muchos de los trabajadores que cobren el salario mínimo tendrán que tributar y pagar impuestos de su salario por primera vez en España. Empezarán a tener algo que tenemos la mayoría, retenciones en la nómina. ¿Cómo lo justifica Hacienda? Pues diciendo que, claro, se ha subido tanto el salario mínimo que lo que no dicen es que va a haber 540.000 trabajadores que estarán obligados a tributar por primera vez y antes no lo hacían. A lo mejor no les salía ni a cuenta. ¿Qué trabajadores tendrán que tributar? ¿A quién va a afectar? ¿A quién va a perjudicar? Pues hay casuísticas de todo tipo. El gobierno se escuda en esas casuísticas. Los asesores fiscales del Consejo General de Economistas calculan que un trabajador, atento, porque a lo mejor puede ser tú, un trabajador que esté soltero, que no tenga hijos y que esté cobrando el salario mínimo, va a tener que pagar 300 euros de IRPF. 300. Pues la verdad es que menuda subida, ¿verdad? María Jesús Montero, la Hacienda Pública se quedaría con más del 40% de la subida por la que hoy ha presumido tanto Yolanda Díaz del salario mínimo. Como el gobierno se ha negado a adaptar la subida al mínimo exento, pues las retenciones se aplicarán ya en la nómina de este mes. Ojo, porque este mes de febrero el hachazo vendrá por partida doble. Como la subida del salario mínimo tiene carácter retroactivo, en la nómina de febrero Hacienda va a cobrar también la parte del mes de enero. Bueno, ABC también ha sacado hoy la calculadora
para llegar a la conclusión de que al gobierno le supone un negocio de redondo lo que ha anunciado hoy con el salario mínimo. ¿Por qué? Pues porque, según los cálculos de ABC, Hacienda va a ingresar 560 euros en impuestos y cotizaciones por cada trabajador que se beneficie de la subida del salario mínimo y que quede penalizado por su casuística personal. ¿Saben cuánto esfuerzo le supondrá al Estado? Ninguno. Porque los sueldos de los funcionarios y trabajadores de la Administración son ya superiores al salario mínimo. Pero lo que seguro que se imaginan es el esfuerzo que supone para un autónomo con un trabajador a su cargo, para una pequeña y mediana empresa. El autónomo o la pyme no solo han tenido que adaptarse a la situación, hacer frente a la subida anual que Yolanda Díaz dice: le hemos subido el salario. ¿Usted qué va a subir si usted no lo paga? Usted le dice a las empresas que le suban el salario. Para que se hagan una idea, los 700 euros de subida anual decretada por el Gobierno van a implicar un coste por trabajador para las empresas de algo más de 900 euros. Negocio de recaudación para Hacienda, quiebra para el pequeño y mediano empresario. Les he explicado esto para que entiendan la parte política, lo que ha sucedido en el Consejo de Ministros. ¿Se acuerdan que hace una semana, el martes pasado, te acuerdas, Vizcaíno, que decíamos: es una de las ruedas de prensa más, no sé, violentas que se habían vivido en los últimos años, o por lo menos en el sanchismo? Porque Pilar Alegría tuvo que mediar entre Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo, o es decir, entre Yolanda Díaz, que dijo que Carlos Cuerpo era una mala persona, y Carlos Cuerpo, que dijo: lo que ha dicho Yolanda Díaz de la reducción de jornada no se va a hacer porque esto sería un disparate y dañaría a las empresas. Se hizo, y Sánchez hizo que Carlos Cuerpo saliera. Hoy Sánchez no ha hecho salir a María Jesús Montero para ser humillada. Así que el papelón, el litro de Gastro Plus, se lo ha tenido que tomar Pilar Alegría, porque Yolanda Díaz va por todas. Sabe que tiene a Podemos soplando detrás de su oreja y dice: esta es la mía. ¿Humillo a Carlos Cuerpo? Le humillo. Pues ahora a por Pilar Alegría. Bueno, cuando han empezado las preguntas, escuchen lo que ha pasado. Le quería preguntar por el salario mínimo interprofesional. Finalmente se impone el criterio de Hacienda y en torno a un 20% de los trabajadores tendrían que pagar el IRPF. Usted siempre ha defendido que no debería ser así. Quería saber cuál es su postura ahora y la de su departamento. Me muestro, desde nuestro espacio político, desde Sumar, superpartidarios de hacer pedagogía sobre quién debe pagar impuestos en España. Y creemos que la justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo. Acabamos de hacer un regalo fiscal a los rentistas en España y les hemos dicho que desgravarán el 100% del IRPF en nuestro país. Creo que contesto a la pregunta y sí voy a acabar esta pregunta diciendo o leyendo lo que dice el artículo 31 de la Constitución española, que dice lo siguiente: todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, y que en ningún caso tendrán alcance confiscatorio. Por tanto, legítimamente no es nuestra competencia, nuestra posición es conocida y sí, a favor de la pedagogía fiscal, pero que empiece por arriba. Luego recuérdame, Isaac, que hagamos un paréntesis con la capacidad de Yolanda Díaz para hacer pedagogía fiscal, ¿vale? Pero han escuchado, ¿no? Oiga, que al final va a tributar el salario mínimo, pero usted no estaba en contra y lo sigo. Y se llevaba prendido el discurso. Antes de que vuelvan a escuchar a Yolanda Díaz, les tengo que explicar el contexto de la siguiente pregunta. Porque eso de que Hacienda iba por sus narices a obligar a tributar a los que cobran el salario mínimo, lo ha filtrado el ministerio de María Jesús Montero justo un poco antes de que Yolanda Díaz saliera en rueda de prensa. No sabemos si para fastidiarla o para que fuera ella la que tuviera que dar la cara. Una vez que les he dicho esto, vamos con la pregunta, Isaac. Le quería preguntar si esta decisión que nos ha anunciado Hacienda de que Hacienda se lleve una parte de la subida del salario mínimo hasta mitigarla,
si se le ha comunicado a usted previamente de ese anuncio, si se ha discutido en el Consejo de Ministros, se ha sometido a deliberación, si cree que en el caso de que algún partido presente una iniciativa similar en el Parlamento, ustedes votarían a favor de eso o si lo da por perdido. No puedo desvelar el contenido del Consejo de Ministros, pero como este debate no existió, sí le digo que no hubo ni deliberación en el Consejo de Ministros, ninguna, ni comunicación, desde luego, a ninguna de las partes que componemos el espacio de Sumar en el Gobierno. Y digo porque me he ocupado de esto. Por tanto, me he enterado por ustedes ante los medios de comunicación. Entonces, nosotras desde Sumar somos claras y lo que queremos es que quien más tiene aporte más. Por dar datos, una peluquera en España tributa el 17,5% y una gran corporación lo hace el 3,8%. Hablo en términos de justicia fiscal y, desde luego, las rentas salariales de 16.500 y poco más euros al año, pues, desde luego, sean exentos como lo han sido hasta ahora en nuestro país. El cambio viene en este momento. Por tanto, ni comunicación ni deliberación, y aunque no nos compete a nosotros, desde luego, si esta iniciativa llega al Congreso de los Diputados, va a contar con la anuencia de Sumar. Si usted me está escuchando y es peluquera o peluquero y ha pegado un respingo en su asiento al oír a Yolanda Díaz, tranquilo, amigo o amiga, que ahora nos vamos a ocupar de ese asunto. Pero para no romper la cadencia de los acontecimientos, vean ustedes por dónde iba ya el mal rollo. La ministra de Trabajo diciendo que ellos se han enterado por la prensa de que al final el Ministerio de Hacienda iba a decidir qué tributar el salario mínimo. Hasta ese momento ningún periodista le había dirigido pregunta alguna a la portavoz del Gobierno sobre este tema. Escuchen, porque la siguiente pregunta, después del dardo lanzado por Yolanda Díaz, ha sido dirigida a la parte socialista del Gobierno y a la de Sumar. Yo únicamente por remarcar lo que decía la vicepresidenta, desde luego lo que es una posición clara por parte de este Gobierno es manifestar sobre todo la satisfacción de volver a aprobar una nueva subida tan importante del salario mínimo interprofesional como la que hoy hemos hecho pública. A veces, seguramente por la propia velocidad informativa, como se dice coloquialmente, saltamos las pantallas demasiado rápido. Y creo que además, cuando todos intentamos hacer esa pedagogía de justicia fiscal, creo que el utilizar esa terminología de una parte que se lleva Hacienda, no. Esa parte que dicen que se lleva Hacienda va directamente a consolidar y a mejorar los servicios públicos de los que todos los ciudadanos hacemos uso. Y dale con la pedagogía. Bueno, pues también hablaremos de la pedagogía de Pilar Alegría. Esto que ha dicho Pilar Alegría, la portavoz se ha visto obligada a intervenir porque nadie le había preguntado. Nadie le había preguntado. Pero claro, ha escuchado a Yolanda Díaz decir: no, es que estos del PSOE son los que quieren subir el IRPF a los que antes no lo pagaban. Y entonces se ha colado. Y entonces han venido luego las preguntas. Me gustaría preguntar a la ministra portavoz por qué el PSOE ha decidido que sea en esta subida del salario mínimo en la que se debe empezar a tributar por IRPF al salario mínimo interprofesional. ¿Por qué debe ser en este momento? Y a la vicepresidenta segunda, saber si le sorprende que se tome esta decisión en este momento, que el Ministerio de Hacienda lo haga en este momento, y entiendo que como no le han comunicado esa decisión, no tiene cálculos, o si los tiene, si no lo puede dar de a cuántas personas puede afectar esta subida. El Ministerio de Trabajo ha hecho lo que tenía que hacer, es decir, subir el salario mínimo. Al resto de consideraciones, lógicamente, si respetamos la competencia que tiene la ministra de Hacienda, y me remito a que ella misma responda. No me compete a mí ni mucho menos, pero hemos hecho desde el Ministerio de Trabajo competencialmente lo que teníamos que hacer, subir el salario mínimo interprofesional. Que es, por otro lado, lo que hoy se aprueba. Es que hoy se aprueba la subida del salario mínimo interprofesional. Pero además creo que también es importante recordarle a todos ustedes que a lo largo de estos años de este Gobierno progresista se han acometido la mayor rebaja en materia de IRPF que ha afectado directamente a las clases medias y a las clases bajas de este país. Es importante recordarlo a todos ustedes. Han visto cómo estaba el patio, ¿eh? Te has dado cuenta, Isaac, ¿no? Sí, es que lo que le compete al Ministerio de Trabajo es la subida, somos los buenos, los malos son... Y Pilar Alegría cortando a Yolanda Díaz diciendo: pero estamos aquí para hablar lo del salario. Pero Yolanda Díaz quería hablar también de que el PSOE ha querido que los del salario mínimo paguen IRPF.
Última pregunta del Consejo sobre este tema. Dado que usted nos ha comunicado que la decisión se ha enterado usted por los medios de cómo va a quedar el asunto de la tributación por IRPF, quería saber si tiene usted pendiente una conversación con María Jesús Montero o si la ha tenido ya y en qué términos se ha producido. Y también, disculpe que le pregunte, pero mientras su compañera, la portavoz, estaba hablando de la necesidad también de hacer pedagogía, usted se estaba riendo al lado. No sé si es la mejor imagen que puede trasladar un gobierno a la hora de anunciar una medida tan importante como esta. O, bueno, como me pone cara de sorpresa, pues díganos de qué se reía entonces cuando su portavoz exactamente... De su dedo, francamente, sí. De lo que ha dicho la portavoz con su dedo. Creo que se han reído también ustedes, porque fue divertido. No, antes, con el salario mínimo interprofesional, cuando la portavoz hacía referencia también al tema de la pedagogía, a lo que usted también había hecho referencia. No. Bueno... Vale, pues nada, si no tienen nada que decir, nada. Siento no poder contestarle, no sé si me reía del racimo o del dedo, pero en todo caso creo que sin ninguna importancia. Bueno, nuestra posición es conocida, he hablado esta mañana con María Jesús Montero, me he sentado a su lado, no digo en el Consejo de Ministros, sino en una comisión interministerial que tuvimos antes y conversamos todos los días, pero digo la verdad, nos hemos enterado por la prensa y por ustedes. En fin, es lo único que le puedo decir. Hoy ha sido uno de los días más brillantes por parte de la prensa en la sala del Consejo de Ministros. Una periodista de La Sexta, Esther Redondo, ve que mientras la portavoz dice vamos a hacer pedagogía para explicar por qué hay que subirle el IRPF a los que menos cobran, y ve que la vicepresidenta segunda se parte de risa y le pregunta, oiga, ¿y usted de qué se ríe? ¿De qué se ríe mientras se está haciendo esto? Y han visto Yolanda Díaz, del dedo de Pilar Alegría, que tiene una tirita. Bueno, pues entonces me habré reído de lo del racimo de preguntas. No. Diga de qué se estaba riendo. No sé si se ha podido percibir vizcaíno, pero al final cuando termina de hablar Yolanda Díaz, se oye un susurro. Bueno, ¿lo podemos volver a poner otra vez, Isaac? Digo la verdad, nos hemos enterado por la prensa y por ustedes. En fin, es lo único que le puedo decir. Me refiero a los hechos. Eso no es así. Es lo que muchos medios de comunicación estamos interpretando que le ha dicho Pilar Alegría en susurros a Yolanda Díaz, cuando Yolanda Díaz ha dicho nos hemos enterado por la prensa porque esto no se ha debatido en el Consejo. Pilar Alegría no se ha atrevido a decirlo públicamente, con lo cual la indigestión de lo que ha pasado en la rueda de prensa ha sido todavía mayor para ella. Tenían que haber visto las caras. Lo siento, amigos, esto es la radio. No les puedo poner las caras, pero como Yolanda Díaz ha buscado la complicidad del ministro Bustinduy, que estaba también en la rueda de prensa y es de los suyos, y como Pilar Alegría le susurraba mientras iba pasando los folios que iban preparando, los periodistas estaban alucinando. Sobre las risas, Yolanda Díaz, han escuchado, intentando disimular, ¿no? Cuando ha terminado la rueda de prensa, Sumar ha anunciado que utilizará todos los instrumentos que estén en su mano para obligar a rectificar a María Jesús Montero. Una parte del gobierno haciendo de oposición de la otra parte del gobierno. Y a las 8:30 les voy a dar más datos. Pero les he dicho antes que íbamos a no olvidarnos de la pedagogía que hace Yolanda Díaz, que hoy tenía muchas ganas de reírse porque está contenta, porque puede fastidiar al PSOE y a otros tantos, y eso cree que le va a beneficiar en las encuestas. ¿Me puedes volver a meter el momento Yolanda Díaz peluquera, Isaac, por favor? Por dar datos, una peluquera en España tributa el 17,5% y una gran corporación lo hace el 3,8%. Se me ha olvidado decirle a los peluqueros que lo que iba a emitir podía herir su sensibilidad. ¿Que una peluquera tributa el 17%? Vuelvo a referirme otra vez a la peluquera o peluquero de Yolanda Díaz. Pero señora Díaz, ¿usted cuando va a la peluquería su peluquero no le dice nada? Le hemos tenido que pedir a José Luis Azañón,
el portavoz de la Alianza, por la bajada del IVA a la peluquería y centros de belleza, que nos diga si es verdad la pedagogía que hace Yolanda Díaz con lo de que una peluquera tributa al 17%. Esto es una cifra que se sacó Yolanda Díaz hace un tiempo del bolsillo a raíz de nuestra reivindicación del tema del IVA, porque bueno, pues el cálculo que le han hecho a ella es que nosotros solo podemos compensar del 21% de IVA 3 puntos y pico, y por eso dice que la fiscalidad es del 17 y pico, pero es mentira. Nosotros en impuestos, entre pitos y flautas, pagamos más del 50%. Esa es la realidad. Entre seguridad social e impuestos pagamos más de un 50%. El 21 de IVA más el 30 y tantos de seguridad social y costes laborales, más impuestos a sociedades, evidentemente, tasas de basuras, etcétera, etcétera. O sea, nosotros al final la presión fiscal realmente de un negocio de peluquería está entre el 46% en el mejor de los casos y el 56% en el peor. O sea que esa es una cifra que la está diciendo, pero no sabe ni lo que dice, porque al final eso es simplemente lo que pagamos de IVA, nada más. Y ni siquiera porque, por culpa del PSOE, el IVA de las peluquerías no baja del 21%. Escuchaban antes al presidente del gobierno presumir de economía, al mismo tiempo que su gobierno, por alguna razón, no sé si es porque lo necesita la economía española porque no va tan bien, o porque a Sánchez le parece que el que cobra el salario mínimo debe tributar IRPF, pero lo ha hecho hoy. Pero Sánchez no solo ha presumido de economía, también ha dicho que somos la inspiración para todos los progresistas del mundo. Es evidente que los progresistas del mundo nos miran. Nos miran porque somos la inspiración que les acompaña en este tiempo difícil. En 50 años hemos pasado de ser una dictadura pobre y aislada a ser una democracia próspera y plena. Democracia plena. Y no es casualidad que hoy haya querido decir Pedro Sánchez que España es una democracia plena, porque Sánchez ve sus carencias y le gusta recochinearse de ellas. Justo el día en el que la prestigiosa organización Transparencia Internacional cataloga a nuestro país como democracia defectuosa, Sánchez quería salir ante los suyos y decir, que democracia defectuosa, ¿no? Pues voy a decir que el mundo envidia a España porque somos una democracia plena. Nos han dejado fuera de las 24 democracias plenas. Transparencia Internacional. Porque cada año Transparencia Internacional realiza el índice de percepción de la corrupción. Y hoy han dado los datos de 2024. Y España ha obtenido la peor nota que ha obtenido España en los últimos 30 años. No teníamos una nota tan mala desde el final de los gobiernos de Felipe González. ¿Se acuerdan? La corrupción, los GAL. Pues desde entonces no teníamos una nota tan mala. España ha obtenido en este ranking 56 puntos sobre 100. Nos hemos situado en el puesto número 46 de 180 países. Solo en el último año España ha caído 10 posiciones. Estábamos en el 36, ya estábamos fuera de las 24 democracias plenas, pero estábamos en el 36, ahora en el 46. Nunca tan bajo en el índice de corrupción de Transparencia Internacional en nuestro país. La Gürtel, Mariano Rajoy, ¿se acuerdan la moción de censura de Pedro Sánchez? Pues en ese peor momento España obtuvo 57 puntos, es decir, uno más que ahora. En la clasificación nos superan países como Ruanda, Botswana, Costa Rica, Arabia Saudí, Letonia o Eslovenia. Y empatamos con República Checa, Chipre y la caribeña Granada. Transparencia Internacional señala que España continúa sin tener una estrategia nacional anticorrupción. Dice esta institución que existen 87 directivas europeas aprobadas por la Comisión Europea contra la corrupción que aún están pendientes de transponerse en España por parte del gobierno de Sánchez. 30 de ellas ya fuera de plazo. En el informe también se alerta sobre
otros problemas que constata el Consejo de Transparencia, como carecer de recursos suficientes y de los mecanismos de rendición de cuentas como insuficientes. Por eso dice que somos una democracia defectuosa, con datos extraídos del Banco Mundial, el Foro Económico Mundial. Hay que decir que Transparencia Internacional no señala casos de corrupción concretos, sino que se centra en la ausencia de medidas para combatir la corrupción. Y claro, con una mujer del presidente del gobierno imputada, un hermano del presidente del gobierno imputado, la que fuera mano derecha del presidente en el partido y en el gobierno imputada, el fiscal general del Estado imputado. Pues hombre, parece ser que muchas cosas contra la corrupción no se han hecho, pero es que las que se van a hacer, que anuncia el gobierno, es para acabar con la lucha contra la corrupción, por ejemplo, yendo a por los jueces, yendo a por los medios de comunicación. ¿Saben que conocimos que Álvaro García Ortiz borró todos los mensajes de su teléfono móvil el mismo día que el Supremo abrió una causa contra él, contra el fiscal general del Estado? Y este asunto, lógicamente, ha sido el otro tema del día en la rueda de prensa, porque les he dicho que hoy los periodistas han tenido un día brillante. Por ejemplo, Lucía Fernández, periodista de Antena 3, que le ha hecho una pregunta sencillamente perfecta a la portavoz del gobierno. Le quería preguntar por el último informe de la UCO sobre el fiscal general del Estado. Hace unas semanas, cuando la UCO dijo que habían encontrado 0 mensajes, ustedes defendieron ese informe, defendieron que no había nada contra el fiscal e incluso decía el presidente que había que pedirle perdón. Quería saber ahora si con el nuevo informe de la UCO, que dice que no se encontraron mensajes porque se borraron, ¿qué opinan ustedes ahora y si este hecho les parece relevante para la investigación? Para que no quepa tampoco ninguna duda, este Gobierno mantiene la confianza absoluta hacia el fiscal general del Estado. Ustedes además saben que en estos momentos hay una instrucción abierta y por tanto hay que respetar también el propio en fin, que discurran los plazos como corresponda. Dicho esto, clara confianza en el fiscal general del Estado. Además, no tenemos ninguna duda que la verdad pondrá las cosas en su sitio y sobre todo se podrá por fin empezar a centrarse en los delitos fiscales. Esto es lo de siempre, que dicen lo de siempre, pero es que la periodista de Antena 3 no le ha preguntado si confían en el fiscal general. Le han preguntado que qué les parece que el fiscal general borrara las pruebas de su móvil el día en el que fue imputado. Como no ha respondido a la primera y la prensa ha hecho hoy su trabajo, Fernando Garea, del Español. Le quería insistir, porque creo que estaba en la pregunta de la compañera, ¿qué le parece que el fiscal general del Estado borrara todos los mensajes de su móvil el mismo día en el que se anunciaba el inicio de la investigación contra él? Se lo he comentado y se lo he explicado anteriormente a su compañera. Confianza absoluta al fiscal general del Estado. Confianza absoluta. No, sí que confían ustedes en Álvaro García Ortiz, ya lo sabemos. Pero lo que le ha preguntado el periodista es que qué le parece que el fiscal general del Estado, el día en el que se entera de que es imputado por el Supremo, borre todas las pruebas de su teléfono móvil. Como no ha respondido tampoco a la segunda pregunta y hoy la prensa ha estado especialmente brillante, Mariano Alonso, de ABC. Insistir un poco en la pregunta de Garea, ¿no? Si a usted no le parece sospechoso que el 16 de octubre, es decir, cuando el Tribunal Supremo abre la causa, el fiscal general borrase todos esos mensajes. Y una pregunta casi de carácter filosófico, si me lo permite, al hilo de este tema. ¿El fin desmentir un bulo justifica los medios? Puestos a trasladar opinión de cosas que me puedan parecer sospechosas, me parece mucho más sospechoso, por ejemplo, que un presunto defraudador de más de $500 000 todavía no haya declarado en este país y no haya dado ninguna explicación a los ciudadanos de este país desde hace, creo que aproximadamente un año. Y sí que me parece que la Fiscalía cumple con su trabajo y sobre todo cumple con su estatuto cuando traslada en una nota informativa la verdad de los hechos y desmiente un bulo, por cierto, de un señor que... Pero no le preguntaban por los bulos, no le preguntaban por defraudadores, no le preguntaban por nada más que ¿qué le parece al gobierno que nos dijo que le teníamos que pedir perdón los medios de comunicación a Álvaro García Ortiz, que la UCO haya constatado que el fiscal general del Estado, el día que supo que era imputado por el Supremo, borrara todas las pruebas de su teléfono móvil? Antes de la rueda de prensa de Pilar Alegría,
y de estas declaraciones que acaban de escuchar, España ocupaba el puesto 46 en el ranking de Transparencia Internacional, calificado como democracia defectuosa por la falta de actitud contra la corrupción. Nos superaban países como Ruanda, Botswana, Costa Rica. Después de la rueda de prensa de Pilar Alegría, si Transparencia Internacional hemos tenido la desgracia de que ha estado atento, probablemente para el año que viene estemos luchando con Sudán del Sur, Somalia, Venezuela o Siria, no ocupar el puesto 180 de esa lista. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.